La no citación del volante Marcelo Díaz, que figura en Racing y considerado por la prensa argentina como el mejor volante de este semestre. A eso sí le sumamos también la ausencia de Jorge Valdivia y los otros jugadores de Colo-Colo, como son Claudio Baeza, Óscar Opaso y Brian Cortés, que estuvieron presentes en la nómina anterior. Y tampoco fue citado Charles Aranguis por lesión y Eduardo Vargas por decisión técnica, pero se dice que es por un supuesto caso de indisciplina. Esta noticia es de hoy día. Pedro Pablo Hernández ayer salió de la concentración de La Roja por una lesión y hace 2 horas se confirmó que en su reemplazo el director técnico Reinaldo Rueda llamó a Matías Fernández, que vuelve a la selección chilena después de 2 años sin vestir La Roja. Así que, bueno, vamos a ver cómo viene la cosa para La Roja, además ahora que le toca jugar contra Perú, que viene de hacer un mundial y que a Chile no le gana hace muchos años, hace como 5 años, así que va a estar interesante el partido. Exactamente, y también juega la otra Roja, la Roja femenina, que jugó el día sábado, porque vencieron a Sudáfrica en el estadio Sausalito. Las dirigidas por José Leterial superaron por 2-1 al elenco africano en un compromiso amistoso disputado en la quinta región, que de esta manera continúan con su preparación pensando en el Mundial de Francia 2019 y el repechaje de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La Roja femenina venció entonces 2-1 en un compromiso disputado en el estadio Sausalito de Viña. De esta manera lograron su primer triunfo en fecha FIFA, en donde se volverán a medir contra el equipo sudafricano el día martes en el estadio Santa Laura. Este es el 1-0, el gol de Carla Guerrero a los 36 minutos de cabeza. Y la celebración, bueno. Este resultado de 1-0 fue hasta el descanso y luego en el minuto 67 del segundo tiempo, Yesenia López, Refloe Jane hizo el gol del 1-1, pero 2 minutos después Karen Araya desbalanzó el partido a favor de las chilenas después de ejecutar el lanzamiento penal de esta falta que se va a ver en pantalla a continuación. Vemos que la jugadora chilena recupera y ahí está la falta. Ese penal, claro. Sí, y Karen Araya entonces quien lo cambia por gol. La portera y capitana del equipo chileno, Christine Endler, comentó que espera el martes un estadio repleto, un estadio Santa Laura, porque al plantel de la selección femenina le llamó negativamente la atención la poca gente que fue al estadio, porque supuestamente se había vendido todo el Sausalito para el partido y al final resulta que había muchos espacios vacíos. Así que esperemos, porque también ellas se merecen un estadio lleno, porque han hecho... Más que la selección masculina. En este último año sí, clasificaron al Mundial, ahora están para el repechaje de los Juegos Olímpicos y tienen un muy buen equipo. Así que, bueno, esto fue el comentario deportivo. Aquí tenemos algunos goles de la Copa Libertadores también, porque la semana pasada se jugaron los partidos de vuelta de la Libertadores y River Plate le ganó 3-1 a Independiente de Avellaneda. Recordemos que habían empatado a 0 en el primer partido, así que podía pasar cualquier cosa. Independiente balanceó inmediatamente, porque ese gol fue como a los 2 minutos después, pero luego River hizo lo suyo. Yo creo es mi candidato a ganar la Libertadores. Entonces tenemos que Santos Borré hizo el segundo y luego observen, golazo. Exactamente. Bonito el gol. Sí. Santos Borré. Bueno, este partido es el de Gremio con Atlético Tucumán, con arbitraje chileno. Y tenemos que Gremio le ganó 4-0 de local a Atlético Tucumán, sin muchas complicaciones, tomando en cuenta de que en el primer partido había ganado 2-0. Aquí tenemos esta grosera infracción del arquero argentino y el árbitro chileno no duda y lo expulsa. Expulsión y penal.
lo convirtió en un gol inmediatamente. ¿Y cómo lo hacen ahí entonces el que cubre un jugador de la cancha? No, es que todavía, eso fue en el primer tiempo, entonces todavía podían hacer los cambios. El 3-0. Ya. Y en el último minuto de partido tenemos entonces que otro penal más, 4-0, nada que hacer, Gremio es semifinalista de la Copa Libertadores y va a jugar contra River. Luego, en el estadio de Palmeiras tenemos que Colo-Colo no pudo hacer la hazaña, no pudo derrotar al poderoso Palmeiras, que también es uno de los candidatos serios a ganar la Copa Libertadores. Y aquí tenemos el golazo donde abrió la cuenta el Palmeiras, nada que hacer el arquero Orión, Dudú. Y luego, en el segundo tiempo, falta penal de nuevo. Hartos penales se cobran. Sí, hartos penales en esta fecha. Sí, y lo cambia el jugador de Palmeiras por gol una vez más. No tenemos las imágenes, pero Boca Juniors empató a 1 con Cruzeiro y también clasificó a semifinales. Entonces las semifinales de la Copa quedaron River contra Gremio y Boca contra Palmeiras. Siempre equipo brasileño contra argentino. Este fue el comentario del fútbol de la semana pasada. A la vuelta de comerciales vamos a hablar de varios temas bien interesantes, así que no lo pierdan. Un periodista es un comunicador. Es alguien que está preparado para difundir los hechos y acontecimientos con actitud, con buena preparación. Pero además debe conocer bien los nuevos medios tecnológicos, como las redes sociales. Para ello, la Escuela de Periodismo del Pacífico es líder en incorporar en su plan de estudios ramos y menciones en lo digital. Además, es una escuela que te hace trabajar en terreno y tiene uno de los más altos índices de profesores con posgrado, un 86%. Ha sido premiada en diferentes certámenes y es una escuela de periodismo que te impulsa el emprendimiento y la creatividad. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender. Estamos de vuelta en Pacífico al Día. Profesor, ¿tiene algo que decirnos sobre la crisis en Venezuela? No, nada, no, sí. Sí, tengo que decir, el otro día revisando algún medio online, probablemente, no voy a nombrar el medio porque si no mentiría, pero sí me llamó la atención las cifras de venezolanos que han emigrado fuera del país y alcanzan a cerca de 2.300.000 venezolanos que ya se han ido de Venezuela. ¿Ya? ¿Eso cuánto porcentaje sería? Prácticamente un 10% de la población. Imagínate. Es decir, estamos hablando de un país que debe tener cerca de 23, 24 millones de habitantes y ya tienen 2.300.000 personas fuera y constantemente están saliendo hacia Ecuador cerca de 5.000 venezolanos al día. Es decir, estamos hablando de una proporción no menor y un fenómeno que está ocurriendo, y eso ya sí doy fe que está apareciendo en distintos medios, que son ciudades o hay lugares de Caracas y de otras ciudades donde como que se está vaciando la ciudad. Es decir, una cantidad de departamentos donde no vive absolutamente nadie. No pueden vender los departamentos. Es decir, si yo soy dueño de un departamento no lo puedo vender porque no pueden pagarlo, por lo tanto tengo que bajar el precio, por lo tanto la gente decide dejar sus cosas tal cual como estaban, tomar su ropa, sus maletas y emigrar fuera del territorio. Nosotros tenemos acá en Chile cerca de 100.000 venezolanos aproximadamente y muchos de ellos están trabajando en el comercio, muchos de ellos están dedicados hasta incluso ya están ocupando lugares que están de trabajo que eran propios de los haitianos. Entonces, para que veamos qué es lo que está sucediendo, las políticas migratorias de los distintos países dependiendo de las características de quienes estén migrando. Y sobre todo acá en Chile ya se han puesto algunas restricciones a esa migración, no solamente haitiana, probablemente a la migración que viene de Venezuela también. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que estos flujos migratorios van a ir variando dependiendo del país, de las políticas migratorias particularmente. El gobierno de Venezuela tiene en estos momentos prácticamente... Recuerdo haber visto una cifra impresionante de inflación.
llegando casi quizás al millón Por 100%, porcentual. Entonces yo diría que es demasiado. Me parece que también el presidente de Venezuela tampoco quiere dar su brazo a torcer, y me da la impresión que un fenómeno que puede ocurrir en Venezuela, que la situación no va a cambiar mucho porque hay ciertas instituciones que están a favor del gobierno. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no son instituciones que hasta el momento no han dejado al presidente o no se han distanciado del presidente. Entonces, en ese plano vemos que la situación se podría mantener por mucho tiempo más. Entonces, una situación que es bastante complicada. Hay que estar constantemente revisando qué es lo que está ocurriendo en ese país, porque también se teme una intervención por parte de Estados Unidos, pero también eso es una situación delicada, porque ahí no solamente afectaría solamente a Venezuela, sino que también es una discusión que está dentro del sistema de la OEA, en términos de lo que es la intervención de un país respecto de otro, y sobre todo por la situación económica. Entonces es bastante complejo. De hecho, complementando con lo que usted dice, profe, el mismo Trump le habían preguntado si quería hacer una intervención y dijo no, porque habría muchas víctimas inocentes y él no quiere eso. Claro, y es precisamente por eso. Yo creo que ganas a Estados Unidos probablemente puede que no le falten, pero me da la impresión que también es una situación demasiado compleja, muy difícil, y las intervenciones hoy en día dentro del escenario internacional no es precisamente la mejor estrategia. Si alguien quiere mantener la imagen internacional, no son las mejores estrategias las intervenciones, sobre todo de países como Estados Unidos o algún país que tenga algún interés en algún lugar en particular. Bueno, vamos a irnos de país vecino, porque el día de ayer hubo elecciones en Brasil. Y aquí vamos a conversar un poquitito. ¿Qué opinan todos ustedes de todo lo que pasó ayer en Brasil? El triunfo de Bolsonaro con un 48%. Sorpresivo, pero aquí fue prácticamente una aplanadora, porque para los otros partidos políticos estaba viendo estadísticas y ya alcanzaban un 2-3%, en cambio las otras coaliciones tenían 6%, 7%, el PT no tuvo casi ningún escaño en el Senado. Claro, de hecho Dilma Rousseff, que iba como candidata a senadora, no logró un escaño, así es que fue rotundo. Quiero aportar un dato. Una vez se pregunta, ¿y quién votó por Bolsonaro? Y es curioso. Si ustedes revisan un poco qué es lo que está pasando con ciertos sectores políticos, cuando nos encontramos y quiénes votaron, a diferencia de lo que está ocurriendo en Europa, donde quienes votan por el Brexit, estamos hablando de personas de clase media, muchas veces clase media baja, etcétera, pero aquí en este caso votó la élite, una élite educada, votó por Bolsonaro. Son los estados más ricos los que votaron. Exactamente, y la élite votó por ellos. Y también empresarios. Entonces los empresarios fueron los que votaron más por él. Sí, claro, por supuesto. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que les interesa a los empresarios, y hoy día se mira mucho a países como el nuestro en eso, no es que nosotros seamos el gran ejemplo. Hay muchas cosas en que hay países que incluso nuestros países vecinos nos llevan la delantera en cierto tipo de cuestiones que nosotros todavía estamos muy alejados. Pero por ejemplo, Chile es un país bastante ordenado en términos económicos, y eso es lo que buscan los brasileños. Ellos buscan también que desaparezca este síntoma de corrupción que tienen a Brasil en vilo prácticamente. Que hayan reglas claras, en definitiva. Que hayan reglas claras. Y quienes están aportando bastante votación son los evangélicos. Si yo les mencionara un nombre, que ustedes me van a decir, ¿y quién es Edir Macedo? Edir Macedo es precisamente un señor que es líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios y prácticamente tiene 22,5 millones de fieles. ¿Ya? Entonces también hay un sector ahí que es bien interesante, que los analistas políticos le están mirando con bastante profundidad, porque cuando nosotros nos encontramos que hay crisis, muchas veces
muchas veces las respuestas no son respuestas de carácter político, o las respuestas políticas que busca la gente a lo mejor no están donde quisieran estar. Y a veces se busca la religión como para encontrar tal vez un camino, una respuesta. Entonces, y el mundo evangélico allá en Brasil, que ha crecido bastante. Y el católico ha disminuido. Y el católico precisamente ha disminuido. Ahora ojo, ustedes que son personas observadoras se habrán dado cuenta que candidatos negros no existen prácticamente en Brasil. Ahora, yo quería... Era un poco curioso de que al presidente de Estados Unidos y este candidato de Brasil, bueno, al candidato de Brasil le dicen el Trump brasileño. Y uno va viendo su historial de características de la persona y frases, y en verdad es bien relativamente parecido. Y quería consultar qué opinión tienen al respecto de que una persona con estas características domine el país geográficamente el más grande de Sudamérica, partiendo contigo, Yoyo. Bueno, a mí me parece que Bolsonaro es un candidato, lo voy a decir con toda su letra, un candidato fascista, ¿no? Él tiene tintes racistas, homofóbicos, misóginos, o sea, de lo peor de lo peor. Entonces decía el Trump brasileño, yo creo que es Trump pero llevado al extremo. Pero yo le quería preguntar al profesor, yendo más al aspecto más global del tema, a cómo le planteo la pregunta. Hemos tenido elecciones en Brasil, en Estados Unidos, en Chile el año pasado, donde pareciera ser, a mí me da la sensación de que no están, las personas que compiten no son las más altamente calificadas. No son las adecuadas. No son las adecuadas. Yo creo que con suerte pasan la prueba de la blancura, como se dice. Sí, claro. Y a juicio suyo, ¿eso es síntomas de qué? No, esos son síntomas de agotamiento de los sistemas, de los sistemas políticos, los sistemas muchas veces no tienen, tuvieron un sustento, pero hoy día cuando se busca transparencia, que es uno de los elementos que en el caso de Chile, en el caso de Argentina, en el mismo caso de Brasil, antes que iniciáramos el programa, en algún momento conversábamos respecto a qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió con estas grandes empresas que tienen intereses tan importantes. Entonces, cuando la gente se da cuenta que un personaje político es cooptado por una transnacional, por ejemplo, cooptado me refiero a que le paga dinero, etcétera, o le ofrece algo a cambio después de su mandato, y eso que hoy día es tan visible, la gente ya no le gusta, entonces dicen, pucha, ¿de qué me sirve votar por este personaje? Prefiero no votar. En el caso nuestro, nosotros tenemos hoy día elecciones voluntarias, por lo tanto una persona revisan hoy día, gracias a las redes sociales, gracias a internet, gracias a toda la tecnología, yo puedo saber cómo es este personaje, puedo indagar mucho más, entonces puedo decir, tengo a candidato X, candidato Y, ninguno de estos dos candidatos es un personaje limpio, y yo lo que quiero es un personaje limpio que me permita y que precisamente interprete mi idea. Y eso es lo que nos está ocurriendo en América Latina. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que busca la gente? Busca progreso, ¿verdad? Busca individualmente tener la posibilidad de cumplir sus sueños o cumplir sus expectativas, tener trabajo, por ejemplo, ¿ya? Entonces... era la frase que mucha gente decía cuando estaban las elecciones de Piñera. Exacto. Entonces, cuando te están ofreciendo eso, obviamente las personas dicen, ¿de qué me sirve que el otro me esté hablando de ideología, o que me esté hablando que la democracia es el mejor sistema que existe en el mundo? Si yo necesito otra cosa, yo necesito trabajar todos los días, estos señores no me van a pagar mi sueldo. Entonces me da la impresión que hay un porcentaje importante de la ciudadanía que cree mucho en eso. Y muchas veces nos encontramos que seducen este tipo de ideas. A mí en lo personal, a mí no me seduce. Entonces, si tú me preguntas, si yo tuviera que votar por un personaje como Bolsonaro, yo personalmente no lo haría. Yo creo que votaría por una persona que me presente un proyecto de país,
personalmente a mí. Y yo creo que eso está faltando que hayan candidatos que tomen los proyectos de país y digan, hacia allá queremos llevar al país, queremos que el país sea un país desarrollado, y esta es mi propuesta para poder hacerlo. Y yo creo que eso es lo que está faltando esta mirada más holística, está faltando esta mirada más de país, no esta cosa más pequeña, no tan reduccionista, y hay mucha gente hoy día en el mundo que tiene esa mirada, y muchas veces es por una cuestión que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el traspaso de ideas, que tiene que ver con los mismos proyectos de países que han ido cambiando, y muchas veces con la misma economía, con el mismo sistema neoliberal, que no estandariza, que no está diciendo que las cosas de esta manera y no de otra. Entonces nos impide muchas veces como pensar, y eso es lo que yo creo que ocurre. ¿Usted cree que el orden, por así decirlo, liberal se está desmoronando? No sé si desmoronando, yo creo que por el contrario, yo creo que las ideas modernizadoras se mantienen en pie. Yo creo que aquí todo tiene que ver o pasa por cuestiones que tienen que ver con los intereses personales, es decir, la globalización muchas veces te lleva a eso, la modernidad nos lleva a eso, a pensar en nuestros propios intereses y no en el interés de los demás. Si la otra persona es pobre, pucha, cuánto lo siento, pero usted no se esforzó lo necesario para salir de ahí. Pero hay personas que lamentablemente no pueden salir de ahí porque hay una pobreza estructural. Entonces, ese es más o menos un poco... Mucho más que el esfuerzo. Claro, entonces en ese plano nos dijeron, no, preocúpese de usted. Y son ese tipo de personas que llevan a votar por este tipo de candidatos, precisamente. Exactamente, como un Bolsonaro, etcétera, como Trump, probablemente la clase media norteamericana es la que más votó por ellos, etcétera. De hecho, complementando con lo que decía Joshua, yo encuentro que el sistema liberal no se está cayendo, se está pasando una transformación, pasando de ser un sistema liberal a más patriota, más preocupado por su... Es más individualista. ¿Un poco más conservador puede ser? Sí, más conservador, hasta incluso con otro tipo de ingredientes, pero a mí me da la impresión que si ustedes revisan a los primeros que comenzaron a hablar de globalización, ahí ustedes se van a dar cuenta que hay algunos elementos, Ulrich Beck lo menciona cuando habla de la estandarización, ¿ya? Y hacia allá como que la economía nos quiere llevar. Vístanse todos ustedes de esta misma manera, utilicen los teléfonos celulares, es decir, utilicemos toda esta tecnología y desde ahí hagamos negocios, ¿ya? Y esta tecnología es bastante como individualista, ¿ya? Entonces ese es yo creo un poco el camino crítico respecto a ese sistema Noami Klein. Noami Klein que escribió la doctrina del shock. Exactamente, revisen ahí algunos libros de ella. En la biblioteca de la universidad tenemos libros de Noami Klein que son bastante interesantes, y revisen cuál es su postura respecto de qué es lo que está pasando. Los movimientos sociales se han hecho cargo de tomar estos aparatos celulares y generar movimiento social a través de las redes. Entonces, hoy día hay que visibilizar distintos tipos de problemáticas. El gobierno de Piñera, por muy gobierno que sea, pero tiene muchos problemas hoy día. ¿Qué es lo que está pasando en Quintero? Claro. Tenemos la muerte ya de un sindicalista. El dirigente. Entonces tenemos ahí ya un problema que es no menor. Pensemos en lo que es por ejemplo, los temas migratorios que afectan a nuestro país. El gobierno ha tratado de darle un poco más de sintonía al tema con respecto al tema de las mujeres, por ejemplo. Ahí hay mayor sintonía probablemente, pero hay problemas que son complicados, problemas que son complejos. El tema de La Haya, afortunadamente, que si bien es cierto un tema de Estado, pero Piñera tuvo la suerte de solucionarlo favorablemente. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que cómo funciona esto. Entonces, revisar un poco qué es cuáles son los críticos respecto a este modelo. Bauman, que habla de esta modernidad líquida,
revísenlo y vean un poco dónde estamos. Y también yo recomiendo revisar algunos textos de cómo se han ido desarrollando los movimientos sociales, que muchas veces están teniendo una relevancia importante y que muchas veces los gobiernos, que muchas veces se quedan sin idea, toman esta idea de los movimientos sociales para elaborar sus agendas. Excelente. Bueno, vamos a cambiar un poquitito de tema, Sí, dele. porque Felipe nos va a informar un poquitito sobre lo que fue el premio Nobel. Sí, así es. Denis Mukwege y Nadia Murad han sido reconocidos con el Premio Nobel de la Paz 2018. La Academia Noruega ha reconocido en su veredicto el esfuerzo de ambos por acabar con la violencia sexual como arma de guerra. Él es un ginecólogo congoleño y ella una esclava sexual del Daesh. El médico Denis Mukwege fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Ha pasado gran parte de la vida adulta ayudando a las víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo. El doctor Mukwege y su equipo han tratado a miles de víctimas de estas agresiones. Mukwege ha sido condenado continuamente la impunidad por las violaciones masivas y ha criticado al gobierno congoleño y otros países por no hacer suficiente para detener el uso de la violencia sexual en contra de las mujeres como estrategia y la arma de guerra. En principio básico, Denis es que la justicia es un asunto de todos. Nadia Murad, por su parte, es testigo de los abusos que se han cometido contra ella y otras mujeres. Destaca por su valentía al ser capaz de relatar sus propios sufrimientos y hablar en nombre de otras víctimas. Es una de las aproximadamente 3.000 niñas, mujeres yazidíes que fueron víctimas de violaciones y otros abusos por parte del ejército del Daesh. Los abusos fueron sistemáticos por parte de la estrategia militar y se utilizaron como arma en lucha contra los yazidíes y otras minorías religiosas. Tras escapar del Daesh, Murad optó por hablar abiertamente sobre lo que había sufrido. En 2016, con solo 23 años, fue nombrada la primera embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas para la dignidad de los supervivientes de la trata de personas. Víctima. Bueno, así es. Aquí a estas dos personas le dieron este honor del Premio Nobel de la Paz porque fueron reconocidas, porque pusieron fin a varios problemas, como es el caso de las violaciones. Exactamente. Así que, y también está este fenómeno curioso de que el Premio Nobel se lo hayan ganado a dos personas. O sea, el Premio Nobel de la Paz, pero también porque tenía que ver con que el año pasado no hubo Premio Nobel de la Paz por todas estas polémicas. Así que bueno, con esto cerramos el capítulo de hoy de Pacífico al Día. Síganos la próxima semana recargado de información. Bueno, hasta luego, nos vemos la próxima semana. Adiós.